Recording in progress. Hoy déjense sobrearse, que la gente está todo preguntando qué pasa. ¿Listo? Partimos. Ok. Bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta segunda parte de nuestra charla sobre la organización y las luchas de la clase de trabajadores. Decir en primer lugar, antes de comenzar con el trabajo, que hay dos cuestiones que para nosotros son muy importantes. Tenemos algunos, pero tenemos dirigentes presentes aquí en la sala de capacitación. Pero queremos reiterar el llamado y la invitación a no dejarnos llevar por las redes sociales nomás. Si no somos capaces de hacer actos de presencia, mañana vamos a terminar haciendo la marcha el 1 de mayo por celular y vamos a terminar reclamando contra todo por celular y contactándonos por las redes, y eso nos va a matar nomás. Entonces, así se está destruyendo el modelo sindical que conocimos, y por eso era tan importante este trabajo que se va a mantener en el tiempo. En la primera parte vimos una serie de conceptos y valores que ustedes tienen que tomar en cuenta. Primero, porque muestran hasta dónde se puede llegar en términos de explotación y abuso, pero también, y muy importante, que desde siempre, prácticamente desde la horda, que es el primer instrumento de organización, ¿no?, de los primitivos, prácticamente desde la horda en adelante, el ser humano tiene claro que si se organiza puede lograr cambio, que si se organiza puede avanzar. También se mostró que en la medida en que la sociedad fue avanzando y mejorando situaciones, caminos, escritura, vocabulario, mientras eso avanzó, el abuso se hizo más patente. La esclavitud, el sistema feudal, y le dimos vuelta también a lo que es el capitalismo. ¿Cómo se llega al capitalismo? Al capitalismo se llegó por la vía de la explotación de las riquezas naturales. Hubo una serie de inventos y cosas que posibilitaron las maquinarias, se hizo necesaria más mano de obra, se empobreció a la gente, las condiciones eran miserables. Todos los etcétera del 1700 podríamos tenerlos visto hoy día exactamente igual, si no fuera porque en ese tiempo se peleaba y hoy día estamos como acostumbrados, es lo que nos tocó, se dice regularmente. En esta segunda parte entonces vamos a dejar claro que nuestro objetivo primero es la historia de la organización. Yo quiero reiterar mucho eso porque hablamos de instrumentos de organización de trabajadores. No vamos a hacer análisis político ni ningún tipo de visión más que el sentido de la organización. Y lo situamos en Europa porque allí empieza la revolución industrial, podrá gustarnos o no, pero es en Europa donde comienza la revolución industrial, donde la burguesía se instala, la burguesía, los dueños de los capitales que empiezan a explotar fuerza humana, y esa fuerza humana toma el nombre de proletariado. La lucha fuerte que se dio en esos lugares provocó que muchos tuvieran que huir hacia distintos otros lugares. El grueso de los migrantes llegaron a Estados Unidos, que en ese tiempo era un país que recién se independizaba de Inglaterra, pero llegó la revolución industrial en América, comienza en Estados Unidos. Por eso que se da también esta situación de la lucha en Estados Unidos por sobre otros países. Ya hablamos de América. Allí en Estados Unidos habían comenzado con el ferrocarril, los puertos, los caminos, la construcción. Había una enorme cantidad de situaciones que provocaban gran concentración de trabajadores. Es en Estados Unidos donde se retoma la demanda de los trabajadores textiles y otras áreas de Europa respecto a la jornada de 8 horas. Por eso se produce lo que nosotros conocemos como los mártires de Chicago. No es un accidente, es una
tendencia natural, podríamos llamarle incluso, de cómo se hizo posible que en la medida en que había más abuso y explotación, los trabajadores asumieran que la posición mutualista, la posición de solo ayudarse para ver cómo arreglar algunas cositas entre ellos, era insuficiente porque ya se había instalado un sistema de abuso y ese sistema de abuso había que combatirlo. Hay una serie de datos importantes, pero para nosotros lo más importante a destacar es algo que es un contrasentido. El grueso de la lucha, y así se define el 1 de mayo, el 1 de mayo se define en un congreso de la Federación de los Trabajadores Canadienses y Norteamericanos, que en 1884 fijaron el 1 de mayo del año 1886 para ya hacer un llamado. Nadie trabaja si no hay una jornada de 8 horas. Ese fue el llamado. Pero, habiendo sido conseguida la jornada de 8 horas, se dice 300.000 trabajadores mismo 1 de mayo y después fue aumentando en esos lugares, pero hay un contrasentido. Ni Canadá ni Estados Unidos conmemoran el 1 de mayo. Ellos no reconocen el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores. El Día del Trabajo le llaman los americanos, es en septiembre, creo que primer domingo de septiembre, y si ustedes leen nuestro Código del Trabajo, también se habla del Día del Trabajo, el 1 de mayo. Sí, es la misma nomenclatura gringa. Hay una serie de hechos que son desconocidos. Por ejemplo, que ya en 1848 en Nueva Zelanda se trabajaban 8 horas y que en Australia se hacía en 1855, o sea, anterior a los mártires de Chicago. Sin embargo, la fecha más importante que nosotros tenemos que consignar tiene que ver con la construcción de la OIT y la habilitación de esa OIT del convenio número 1 que establece la jornada de 8 horas diarias y 48 horas semanales. ¿Por qué la OIT? La OIT es resultado del Tratado de Versalles, que habla al término se firmó al término de la Primera Guerra Mundial. Y aunque se supone que todos los tratados de guerras mundiales fijan las condiciones, ¿cierto?, de los países en litigio, en este Tratado de Versalles uno de los puntos más importantes es que se va a instituir un organismo tripartito que va a ver los problemas de los trabajadores. Y es la creación de la OIT, es fruto de la guerra. ¿Qué debiéramos saber nosotros como trabajadores? Que la OIT se genera producto de la revolución de los bolcheviques en 1917 en Rusia, que empezó a provocar una serie de reacciones revolucionarias en otros países. Alemania y una serie de otros países comenzaron a tener revueltas obreras y consideraron seguramente necesario dictar este tratado y establecer la OIT como instrumento. Entonces llegamos hasta el 1900, que es cuando se instaló la OIT, en 1911, pero nosotros estamos preocupados de ver lo que significa la organización sindical. Entonces tenemos datos. La primera organización en América se constituye en Estados Unidos en 1794. Y ese es un dato que no manejan muchos dirigentes. De la misma manera no se conoce muy bien que en 1864 se creó la Asociación Internacional de Trabajadores, la AIT, que reunió a sindicatos belgas, noruegos, franceses e ingleses que pusieron el lugar para esa concentración. De manera que es muy interesante que se entienda que ya antes del 1900 los trabajadores fueron capaces de organizarse en distintos países, y eso es fruto del abuso de la revolución industrial. O sea,
la revolución industrial no solo está generando hoy día la crisis climática que hay, ¿no? Con la pérdida de la capa de ozono y todo eso que se está hablando, sino que también y por sobre todo permitió que los trabajadores se pusieran de acuerdo. Hay un hecho importante para los trabajadores, digno de estudio, que es la Comuna de París, porque fruto de una guerra, nuevamente, pero se produce una rebelión en la ciudad de París y los obreros toman el poder. ¿Ya? Los franceses habían perdido una guerra con los austriacos y producto de eso se quedaron bastante pobres de tropas y los parisinos se sublevaron. Fueron 5 meses donde se establecieron normas como extrañas para el tiempo. Había una jornada de trabajo terminada, se establecieron nuevos sueldos, se les quitó. Es como una explosión de cambios en la vida de un pueblo que fue asumido por toda la población, porque junto con darle beneficio a los obreros también se estableció mejoras en las calles, alimentación para los menesterosos, etc. Bueno, esta Comuna de París fue a sangre y fuego, la terminaron, porque no le convenía al sistema. Hay un hecho que es bueno destacar, finalmente, es que en 1872, en un congreso de esta asociación internacional, se produce una lucha fratricida, dicen los que usan palabras bonitas, entre los marxistas, que era la gente que seguía la idea de Marx, y los bakuninistas, que los anarquistas. Y eso, ¿por qué hago mención de esto? Porque podríamos decir que cuando en la organización sindical se mete la discusión política, se quiebra la organización sindical. Es lo que nosotros reivindicamos como CGT, que los trabajadores, todos los que estamos en esta sala, tenemos pleno derecho de militar políticamente, nadie lo puede negar. Pero lo que no tenemos derecho es que por militar políticamente dividamos nuestra organización. Eso pasó con la AIT, que prácticamente se quebró. Otro dato importante, tomen nota de este, porque en 1875 la legislación inglesa sustituyó los términos amo y siervo por patrón y obrero. Eso es un cambio que se hace en la legislación de un país, ¿no? Y después vinieron una serie de otros países que hicieron lo mismo. Los primeros sindicatos en América Latina se conforman a finales del siglo XIX. Vean la diferencia nuevamente, lo que preguntaba el otro día Patricio cuando hablábamos de por qué se fijaba primero atención a Europa, ¿te acuerdas? Ahí está, aquí, esto marca esa diferencia. O sea, hay casi un siglo entre el inicio de la lucha reivindicativa, y más de un siglo incluso, en Europa, Francia particularmente, Inglaterra, y lo que sucede con América Latina en general. Recién, a fines del 1800, se forman los primeros organizaciones sindicales en América Latina. Todas, o en su gran mayoría, van desde la mutual. Lo que más hubo en nuestra región, en nuestro continente, en Chile, es que se constituyeron mutuales y posteriormente vinieron los sindicatos. Sociedad de Resistencia primero, después los sindicatos. Y luego hay un sinfín de fechas interesantes. En 1901 hay una Secretaría Internacional de Sindicatos que se constituye. En 1919 la OIT, que ya lo habíamos hablado. En 1920 la Confederación Mundial del Trabajo. En 1945 la Federación Sindical Mundial. Otro detalle importante. La Federación Sindical Mundial se constituye terminada la Segunda Guerra Mundial y la promueven los sindicatos rusos e ingleses. No obstante, los sindicatos norteamericanos desde el 45 hasta el 49 presionan por romper y finalmente se crea la CIOS, Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, que la conforman el grueso de organizaciones sindicales que se
definen como anticomunistas. Nuevamente, la discusión política, ¿no?, rompe una institución. Finalmente, en ese plano, el 1 de noviembre del 2006, la CIOLS y la CMT constituyen la Confederación Sindical Internacional. Hoy día existen dos internacionales entonces en el mundo: esta Confederación Sindical Internacional y la Federación Sindical Mundial. ¿Qué pasa en Chile? En el tercer decenio del siglo XIX se comienzan a desarrollar las mutuales. Provienen de una inquietud de los artesanos. Ustedes recuerdan cuando analizamos la semana anterior cómo los artesanos en el 1400 y en el 1300 constituyen las huildas. ¿Se acuerdan todo lo que vimos? Ahora en 1800, o sea, 500 años, 400, 500 años después, se produce todo el movimiento de los artesanos que, junto a jóvenes rebeldes de las clases altas, eso hay que destacarlo, además de carpinteros, albañiles y un montón de otros oficios, constituyen la Sociedad de la Igualdad. Llegó a tener 4.000 militantes. La Sociedad de la Igualdad es el primer instrumento de organización que se desarrolla en Chile. Bilbao y Arcos, ¿ya? Pero tiene la particularidad que es constituido por hijos de burgueses, ¿no? Gente con estudio, con capacidad, y las ideas que plantean, ¿cierto?, las asumen todos estos jóvenes trabajadores. Llegaron a ser 4.000. Esto fue en 1850. Después viene la constitución de las mutuales, que son sociedades de socorros mutuos, que agrupan principalmente artesanos, trabajadores de imprenta, carpinteros, bueno, y aquí falta la gente textil que también participó. La primera mutual en nuestro país es la Unión Tipográfica, que se funda en 1853. Son instrumentos que fundamentalmente apuestan a la ayuda material y moral de la gente que está más empobrecida, la gente que tiene más requerimientos. Es una suerte de instrumento, podríamos decir, como un sindicato que tiene una pequeña cuota de apoyo, de solidaridad, pero en este caso no tienen una perspectiva de clase, no ven que hay que luchar contra un sistema para derrotarlo, sino que ellos generan un instrumento. Los que estuvieron en la clase anterior o van a leer, se les mandó todo el folletito, esto se podría asociar perfectamente a las corporaciones que vimos en la clase anterior, a las organizaciones que estaban en el año 1000. Son muy interesantes. Después de las mutuales, al calor de ellas se crean las filarmónicas. Dos hechos son importantes de destacar en las filarmónicas. Primero, que apuestan a las reuniones que se hacían, que eran sociales, habían obras de teatro, música, pero no hay alcohol. Apuestan a atacar el consumo de alcohol y también a generar obras teatrales y musicales, o sea, culturizar a la gente al calor de reuniones. Filarmónicas obreras fueron llamadas. La primera organización de pelea en nuestro país se llamaron Uniones de Protección del Trabajo. La primera fue la Sociedad Protectora de Cigarreros y se funda en 1890. Puede decir que la primera organización de lucha por los derechos del trabajador es la Sociedad Protectora de Cigarreros de 1890. Y después hay en distintas áreas instituciones como estas que tenían una debilidad manifiesta. No duraban más de un par de años, porque estaban adscritas a un sector determinado, se iban los cabecillas o los activistas y ahí quedaba botada la organización. Después está la sociedad de resistencia, que esto ya era más de fierro, ¿no? La sociedad de resistencia se agarraban firme, se agarraban con los pacos, con la policía, se rebelaban, paraban la fábrica, eso le llamaban acción directa. Ellos no aceptaban injerencia del Estado, los empresarios estaban contra el capital, las leyes. Nuevamente lo que decía Patricio, los anarquistas ya
viene instalado y construyendo. Pero las sociedades de resistencia hicieron un enorme apoyo para lo que vino después, y allí hay una cuestión que llamar la atención. La historia sindical, cuando se hace historia sindical, se omite el rol de los anarquistas, se les minimiza a niveles importantes. Todas sus organizaciones no se dan a conocer. Claro, no se habla de las uniones de protección del trabajo, que son importantes, en 1890, tampoco de la sociedad de resistencia, a inicios de 1900, y recién se empieza a hablar de la mancomunal. La mancomunal podríamos decir que es una simbiosis, una unión, una amalgama entre la mutual, la ayuda a los socios, y la acción directa de las sociedades de resistencia. La mancomunal fue capaz de unir ambos elementos y tuvo un gran desarrollo, pero principalmente entre trabajadores mineros, salicheros, y obviamente, hoy día, ¿saben qué día hoy, cierto? 5 de junio. ¿Qué pasó el 5 de junio hace 100 años? Mataron a 2000 trabajadores con su esposa e hijo en una oficina salichera que se llama La Coruña. El 5 de junio de 1925. Es bueno, ¿no? Es bueno hacer el paréntesis. Después de la mancomunal está la Federación de Trabajadores de Chile, 1906. También de corta duración, pero se crearon varias federaciones mancomunales. Este era un ejercicio de los ácratas o anarquistas que iban construyendo organizaciones, pero después las dejaban perecer con... quizás la más importante, por la forma en que se genera con posterioridad, porque inicialmente nace como Federación Obrera de Chile, ligada a los ferroviarios, pero en 1919 se transforma en la Federación Obrera nomás, Federación Obrera de Chile. Le sacaron lo de Gran Federación Obrera y quedó como Federación Obrera. Y levanta, la Foch tiene el mérito de levantar una declaración de principio y plataforma de lucha que derechamente llama a eliminar el capitalismo. O sea, se expresa en términos muy duros, habla que hay que combatir y terminar, pero para terminar con el capitalismo dice hay que crear escuelas, hay que abrir bibliotecas, hay que educar a los trabajadores. Es muy importante lo que plantea la Foch, porque también la Foch dice en su declaración de principio desterrar de forma definitiva todos los vicios de la clase trabajadora y del alcohol y de los juegos de azar. O sea, imaginen ustedes cuánto daño hace hoy día el alcohol y los juegos de azar, ¿no? Van a apuestan por internet, se gastan casi toda la platita jugando una apuesta sin moverse del escritorio. Eso lo vio la Foch en 1919, o sea, hace más de 100 años fue planteado. Y hasta hoy día todo transcurre ese proceso hasta 1924, que salen las primeras leyes, salen algunas leyes laborales. Hay un golpe de Estado en 1924, a los milicos que se levantan y exigen de Alessandri que sale del país y vuelva al país después. Pero en definitiva, en 1931 se dicta el Código del Trabajo, el primer Código del Trabajo. Y eso hace que el hasta ese momento sindicalismo libre, la Foch, mancomunal y todo para atrás, eran de fierro nomás. Era por fuerza, por presión, de hecho, por organización, eran organizaciones de hecho. son acciones de hecho que también están... Se establece un código del trabajo que regulariza. Se hace una lucha entre 1931 y 1936, en que nace la CTC, donde el sindicalismo se debate en dos ejes. La gran mayoría de los trabajadores se fue por el sindicalismo legal y quedó la Foch, la CGT. En 1931 se crea la CGT, que son grupos sindicales libertarios de la Federación Obrera Regional de Chile, de la Industrial Workers of the World, que es la IWW, que también es una organización anarquista de carácter mundial, y sin embargo llegaron a tener para ese tiempo la CGT 20.000 afiliados en todo el país. Tenían una serie de bases y organizaciones
y estaban contra no aceptaban ningún tipo de movida, a tal nivel que no entraron a la CTC. En 1936 se constituye la Confederación de Trabajadores de Chile, la Central de Trabajadores de Chile, que es la primera, después de la FOCH, en aglutinar a distintas organizaciones, pero en 1946, cuando se produce aquí en el Paseo Bulnes una masacre murió Ramón Parra y otros jóvenes, se divide la CTC entre los socialistas que se van a apoyar al gobierno y los comunistas que se quedan con las organizaciones sindicales, y está dividida la CTC hasta que se constituye en 1953 la Central Única de Trabajadores. La Central Única de Trabajadores es la organización más importante en Chile, la más importante, no hay otra, no existe otra organización que tenga tanto peso como el que tuvo la CUT. Al año 1973, la CUT agrupaba a todas las organizaciones sindicales chilenas, todas, no había más de una central, había una sola central, la Central Única, y el volumen equivalía a 1/3 del total de la fuerza de trabajo activa. Le explico bien con este número. La CUT agrupaba a 1.100.000 trabajadores en 1973. La CUT de hoy agrupa, según el padrón que dieron para las elecciones que hace poquito, a 300.000. Ya hagan ustedes el cálculo que quieran, imaginen las condiciones que se desempeñaba la CUT, a los elementos que hay hoy día para hacer sindicalismo, y hoy día la fuerza sindical total no llega al volumen que tuvo la CUT en 1973, y estamos más de 50 años después. Entonces esa es una cuestión que es muy importante tenerla en cuenta. Vamos a terminar con algunos datos de la organización sindical en dictadura, porque existió. Nosotros que somos CGT hoy día, nacimos como Confederación Gastronómica Hotelera en 1981 y nos incorporamos a la Coordinadora Nacional Sindical, que se fundó en 1975, clandestinamente. La Coordinadora Nacional Sindical recién se hizo pública en 1978, y en el año 81 lo primero que hizo nuestra confederación fue afiliarse a la Coordinadora Nacional Sindical. Después hubo un montón de sindicalistas que eran anti-allendistas, porque esa cosa también la tiene la historia, que formaron una cosa que se llamó el Grupo de los 10, agrupaba a todos los que eran anti-UP, Ernol Flores, Federico Mujica y una serie de próceres más que todavía no han pagado todas sus cuentas, nadie los ha echado al agua todavía, pero estaban ahí. Ellos después fueron Unión Democrática Independiente de Trabajadores y después Central Democrática. Finalmente llegamos a los últimos dos instrumentos, el Comando Nacional de Trabajadores, que se funda en 1983, donde también nosotros tuvimos como confederación, y la Central Unitaria, de la que fuimos fundadores en 1988. Después de eso duramos hasta el año 2001 y nosotros nos desafiliamos de la Central Unitaria cuando fuimos la única organización que rechazó el seguro de cesantía por el descuento del 20% en la indemnización de los trabajadores. Como fuimos los únicos que nos opusimos, quedamos pagando y nos echaron para afuera nomás. Y nosotros después de picado nos desafiliamos. Desde 1990 en adelante tenemos 5 centrales sindicales en Chile: la Central Unitaria, la Central Autónoma, la Unión Nacional de Trabajadores, la CTC y la Central Clasista. Y también hay federaciones, confederaciones, sindicatos de empresas e interempresas. Algunos no están vinculados a ninguna central sindical. ¿Qué conclusión final podemos sacar? Primero, que la legislación chilena solo permite negociar colectivamente a quienes están en sindicato, a los sindicatos de empresas y en algunos casos a los sindicatos de interempresas. Por lo tanto, todos los trabajadores que no tengan sindicato están fritos. ¿Cómo se explica entonces que tengamos tan pocos sindicatos con trabajadores reales? No negocian más de 400.000 personas.
en empresas privadas. El resto son empresas públicas y todo lo más, pero eso no viene a cuento discutirlo. El nivel de organización que se logra entonces es bajo, producto de la falta de educación. La gente no habla de derechos, no tiene claro cómo puede reclamar determinadas cuestiones y por lo tanto, si nosotros tuviéramos que reivindicar, habría que decir que hacemos nuestra la demanda de las organizaciones de resistencia, que era la acción directa. O sea, los trabajadores iban a organizarse, estar todos juntos, pasarle un pliego a su patrón y si no hay respuesta, huelga. Eso es acción directa. Así es, pero ¿por qué hacen? Porque hoy día, por ejemplo, los patrones están poniendo en los pliegos los beneficios históricos, ellos entregan a chauchita de esto, de lo otro, y los transforman en beneficio histórico y no se puede negociar. Entonces, hay que cambiar el patrón. No hay posibilidad de que las organizaciones tengan el beneplácito de los patrones. Ninguna organización nace porque el patrón esté de acuerdo. Y si lo está, hay que empezar a sospechar seriamente qué tipo de organización es la que se está construyendo. Nosotros concluimos, a propósito de toda la discusión que se da también, que el instrumento de organización que los trabajadores tienen que tener se llama sindicato. Esa es nuestra opinión como confederación. Que ese sindicato tiene que tener la capacidad de educar a sus socios y de dejarles claro el camino. Y que todos esos sindicatos juntos debieran ser capaces de hacer presencia y cambiar lo que hoy día estamos viviendo. Ustedes tienen claro lo que se vive, de manera que no nos vamos a extender en eso. No van a haber cambios sociales si no hay movimiento sindical organizado. El resto es cuento. Y con eso despachamos este ciclo de 12 jornadas. ¿Qué hora es? Yo pregunto cada rato la hora porque ando sin reloj. ¿Las 7? 6:47. O sea, tuvimos casi 40 minutos, lo que es muy interesante. Pero ahora vienen las preguntas y todas las cosas. ¿Hay gente conectada a todo esto? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos tiene? Número desconozco, pero son varios. ¿Sí? Ok. Preguntas, dudas. Ah, ustedes lo están viendo ahí. Nada, está bien. Preguntas, dudas, afirmaciones, aportes, etcétera, etcétera, etcétera. La semana pasada mandamos el folleto, hicimos el folletito se lo mandamos a todos los compañeros y ahora vamos a hacer lo mismo con este. ¿Ya? Este es el ayuda a memoria, pero está bastante detalladito. Yo me quedé preocupado la semana pasada porque no me gustó lo que hice. Tenía algunas dudas, entonces, pero conversé con algunas compañeras, porque uno tiene que preguntar para saber por dónde va la moto. Y compañeros, y me dijeron que había sido muy interesante conocer fechas. Todo esto no tenía ni idea, hay gente que no tenía idea que Diocleciano, entonces, y el código de Hammurabi, que también habían establecido el salario para los trabajadores. Hammurabi es de 1700 antes de Cristo. ¿Ya? Es un código. Es una enorme piedra, dicen que como de 3 metros, donde el rey Hammurabi, era un rey en Mesopotamia, dictó leyes. Y dentro de esas leyes se establecía el salario, que se pagaba en sal en ese tiempo. Y el emperador Diocleciano, romano, en el año 300 después de Cristo, también estableció en un edicto que hizo que se tenía que pagar salario a los trabajadores. Entonces, son datos que salieron y que se le mandó a todo el mundo por folleto. Ahora pregúntenos, si es que quieren preguntar. Rodrigo. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí. Tengo como una duda porque los mártires de Chicago, Ya. ¿por qué es más importante que por ejemplo, nuestra historia
porque los mártires de Chicago al fin y al cabo fueron juzgados. Son 5 los que fueron condenados a muerte, pero en la historia de Chile hubieron muchas masacres. La más importante, la más recordada por todos, es la Santa María de Iquique. ¿Por qué cree usted que esa fecha podría haber sido como nuestro 1 de mayo, celebrarla como nuestro 1 de mayo, y le damos importancia a sin menospreciar la historia del movimiento de Chicago, pero acá fue más brutal? Claro, pero tengamos primero, hagamos la historia, como versa nuestro ciclo de 2 charlas. Tenemos un proceso de trabajadores que empiezan a salir de la servidumbre y que pasan a constituirse en organizaciones, se rebelan contra sus patrones y hacen un zafarrancho en Europa y después parten a América y llegan a Estados Unidos, donde está toda la efervescencia, y se genera el 1 de mayo. Es una fecha que es internacional. O sea, el 1 de mayo se conmemora en todos los países, salvo algunos. Por lo tanto, se les recuerda a los mártires de Chicago, que fueron 7, 5 ahorcados, 2 que quedaron en prisión, que después los liberaron porque se probó que la acusación era mentira. Pero son un hecho nomás. El punto es que han sido mucho más perseverantes en el mundo para esa fecha los trabajadores, pero en Chile el movimiento sindical chileno, los dirigentes sindicales chilenos no han tenido la capacidad para elevar a Santa María al nivel que debiera estar. Nosotros teníamos que exigió que fuera feriado el 21 de diciembre, por el día de la masacre. Nosotros debiéramos tener un feriado el 5 de junio, cuando matan a la gente en La Coruña. Pero resulta que mataron gente también el mismo 1925 en la oficina Marusia, en el mes de marzo. 500 trabajadores con sus esposas y niños fueron masacrados. Que no tenga más fuerza ni preponderancia esa fecha es por culpa nuestra, absolutamente. Es el movimiento sindical chileno al que le importa un níspero las fechas de lucha y de muerte. Le cuento una anécdota dolorosa. Nosotros, como CGT, colocamos un monolito en lo que hoy día es la estación Plaza Almagro. Todavía vi el otro día el monolito ahí. Pero ese monolito lo destruían compañeros anarquistas. Iban y ponían consignas, traidores, amarillos, y la sigla. Es parte de la discusión y lo que se quiera, pero lo que quiero decir es que la falta de respeto que ha primado y la desunión entre los sindicalistas chilenos ha impedido que se rinda homenaje, porque no es que eran comunistas los que murieron, o es que eran izquierdistas, o es que eran anarquistas, y ese es un error enorme. Los que murieron fueron obreros que pedían mejores sueldos y mejores condiciones de vida, obreros con sus mujeres y sus hijos. Entonces, si no tiene tanta preponderancia esta fecha de medio del 1 de mayo, es simplemente porque nosotros como sindicalistas hemos sido incapaces de reivindicarla. Si no, veamos lo que pasó en Punta Arenas. La FOM, la Federación Obrera de Magallanes, quemada hace poquito más de 100 años, y nadie se acuerda de la FOM, salvo los compañeros de Magallanes. Lo otro, también en el aspecto histórico, que después de terminada la dictadura, el movimiento obrero pudo haber surgido, pero ¿acaso no encontró una estrategia como para seguir con la fuerza que venía en la época de la dictadura? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué no paró? Buena pregunta, con esa pregunta a usted, pero vamos a apuntar. Yo le voy a contestar claramente. Lo que pasó es que parte del sindicalismo se corrompió. Don Patricio Aylwin, que fue el primer presidente después de la dictadura, dejó el bronce una frase: en la medida de lo posible. Y en el área del movimiento sindical, en ese tiempo René Cortázar era el ministro de
Trabajo y Carlos Somirami era el ministro de Economía, se estableció primero que no iban a poder devolvernos siquiera los beneficios que habían dicho que no iban a devolver. Aquí uno tiene que hacer harta historia con los trabajadores, porque yo no sé cuántos de los que están oyendo y los que están aquí han leído el programa de gobierno de la concertación de Partidos por la Democracia. La concertación de Partidos por la Democracia le ofreció a los trabajadores chilenos, si votaban para sacar a Pinochet, que el primer código del trabajo que hubiera iba a establecer la indemnización sin tope, porque antes la indemnización por año de servicio era sin tope. Y eso no, al día de hoy no sucede, se aumentó de 5 años a 11, pero se mantuvo con las limitaciones. En segundo lugar, el movimiento sindical empezó a escuchar una serie de instrumentos y institutos que se crearon de asesoría y establecían concretamente dos cuestiones fundamentales: el diálogo y los consensos. O sea, aquí tenemos que dialogar y tenemos que llegar a un consenso y encontrar un acuerdo en algo. El punto es que las dos fuerzas más importantes que existen socialmente, las dos clases, los trabajadores pesan 1 y los patrones pesan 99. ¿Qué posibilidad hay de diálogo en esa balanza? No hay posibilidad de diálogo ni hay posibilidad de consenso. Entonces, habría que reconocer en definitiva tu pregunta que parte del movimiento sindical, o parte importante, para que seamos justos también, abandonó la lucha por las reivindicaciones de la FOSH, de la Central Única. Ya no se habla de cambio social, ya no se habla de un sistema distinto, ya no se habla de terminar con el capitalismo, ya no se habla de terminar con la explotación. Entonces, lo que sucedió es que los buenos, para usar términos, echar un término justo, ayornarse, que podría decir uno que es como que se arregló, se acomodó. Entonces, el sistema sindical chileno, y yo diría que latinoamericano, y si no mundial también, se ayornó, se echó en los huevos, se corrompió. En estos días hemos sabido de dirigentes sindicales que están vendiendo su fuero. Venden su fuero. Van ante el patrón y les dicen que se vaya, el patrón les paga más que la indemnización regular que le corresponde. Eso es un acto de traición. Pero es parte del modelo en que vivimos hoy, donde la gente no se importa por lo otro, no se preocupa por los demás. La gente se preocupa solo por sí misma. Entonces, nosotros, como CGT, tenemos el desafío de hacernos cargo de lo que decían las mutuales. Tenemos nuestro centro recreacional. Compañeros, en este último trimestre se han invertido en el centro recreacional 4 millones de pesos para poder ponerlo a punto. Agua potable, cabaña nuevamente habilitada. Eso tiene que ver con la recreación, con la ayuda mutua. Una sede espectacular que lo destaca todo el mundo que viene para acá para poder hacer trabajo sindical. Más costó 10 millones de pesos. Esos millones de los que hablo, este equipo que estamos usando ahora, hay como 10, 15 dirigentes escuchando por allá y otros tantos acá. Eso es plata. Son las cuotas que ustedes pagan. Entonces, nosotros, por la vía de la acción, demostramos que vamos a avanzar en las ideas que teníamos y hacemos un paralelo a la corrupción, al acomodo. No vamos a reunirnos con ministros, no nos interesa eso, porque nosotros tratamos de hacer acción sindical. Entonces, eso es lo que pasa después de la dictadura para adelante. Se quedaron con miedo, hay gente que dice, vienen los milicos de nuevo, estamos fritos. Todo es posible. Pero lo que nosotros le podemos afirmar es que miedo tenemos todos. A todos tenemos miedo, a cualquier cosa tenemos miedo a lo que no sabemos que nos va a pasar saliendo a la calle, a que nos puedan asaltar. Pero permítame hacer un ejercicio final con esto. En estos días se han visto muchos casos de niños que están agarrándose a balazos y a cuchillazos en los colegios. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene? Primero, de los hogares, pues. Los primeros responsables de eso son los padres en los hogares.
Porque son los padres los que permiten que los niños estén todo el día haciendo lo que quieren, no hay control, no existen normas de respeto, se perdieron todos los valores morales. ¿Cuántos de esos niños no quedan en la universidad? Más del 90%. Po. Y no son los que andan asaltando hoy día y los que atentan contra esto y roban un auto o compran droga. O sea, el sistema instaló todo esto a través de la tele. Ustedes ven la tele. En la tele hasta le enseñan a los ladrones cómo eliminar las alarmas, pues si les muestran las alarmas y todo eso. Entonces, ahí la sociedad se está pudriendo. Por eso nosotros hablamos de cambiar la sociedad. Pero el cambio social pasa porque tomemos lo que hacía la Foch de combatir el alcoholismo, o no tenemos problemas de alcohol con nuestros compañeros de trabajo y en los barrios. No andan bebiendo los niños a los 10 años, a los 15 años, andan borrachos. O el consumo de marihuana pero se fue para todos lados, la cocaína, la pasta base, bueno, y varios etcétera. O sea, para poder cambiar, para poder tener una sociedad distinta, tenemos que construir un movimiento distinto. Y esa es la gran responsabilidad. La tiene usted como dirigente, como trabajador, la tenemos nosotros como dirigentes. Bueno, yo ya estoy más viejo, ustedes que son más jóvenes tienen que tomar la bandera y seguir para adelante, porque si la cosa queda aquí y los viejos vamos a anquilosarnos y si no viene nadie detrás, estamos fritos también, pues nos va a ganar el sistema. Así es que el ejercicio de esto justamente es poder educarnos en la historia, saber que siempre ha habido gente luchando. O sea, nosotros tenemos que luchar. Me quedo con la comuna de París y las más comunales. Y resaltar un poco lo que fueron los obreros para llegar ahí y ser masacrados. O sea, no se masacra a una persona porque funcional al sistema que se vive, no sé, porque hace 500 años atrás. No sobrevive una persona que quiere cambio. Pero en esos cambios hay historias que son de lucha y de haber ganado. Yo creo que lo que nos pasa a nosotros es que perdimos el relato. Yo escucho lo último bastión que tenemos, que Allende, yo no sé por qué Allende no se le deja descansar en paz, siendo que llevan 50 años. Tenerlo en el corazón, yo le puedo decir soy allendista con todas sus cosas, soy allendista. Pero nosotros no hemos podido escribir ni una página de historia todavía. Y por eso nos vamos tan atrás y nos vamos para adelante. Pero también hubo gente que creó en ese momento, que crearon organizaciones poderosas como las mancomunales y lo que dijo usted, la comuna de París, y las mutuales, que todo empieza por apoyo mutuo a los trabajadores, porque hasta como los años, hasta que aparece la OIT, yo creo que la OIT fue para ponerle paño frío a la clase que venía emancipada, o sea, venía creando ellos su defensa de nosotros mismos. Nosotros mismos veníamos creando la defensa. Y las matanzas más crueles como que ahí se detienen, porque se institucionaliza. Entonces yo sé que es beneficioso mirar el sindicato en este momento, pero cuando más hicimos cosas fue cuando fuimos de hecho. De hecho, yo soy sindicalista y me apego a la ley y todas las normas que tiene. Pero cuando más hicimos cosas y esos relatos, como dijimos delante, la historia anarquista no se nombra mucho, pero fueron acción directa y con eso se ganaron los derechos, los que tenemos ahora y que disfrutamos. Yo, como persona, yo que conmemoro el día de noviembre, la matanza de la Escuela Santa María, en familia. Diciembre. Sí, diciembre. Y la conmemoro de una forma y una vez, mi hermano que no opina igual que yo. Y él dice, somos los obreros que no pudieron matar. Así de sencillo, o sea, nosotros somos los obreros que no mataron, ¿no? Pero sí siento que hemos perdido el relato. Allende nunca le escuché valorizar tanto la democracia. Él hablaba del poder popular. Entonces, esos relatos son los que no tenemos ahora. Nosotros no somos fuerza de cambio político.
estamos en una isla en los sindicatos, disputándole un poquito más de plata al patrón. Y yo creo que hemos perdido el relato y eso tenemos que recuperarlo. Yo creo que está en el relato. Nosotros no estamos aquí porque empezó la historia ayer. Viene del 1800 esta intención. Pero eso es yo creo que tenemos que recuperar un relato y los términos, las palabras de nosotros tienen que cambiar. Somos poder popular, somos poder. Nosotros tuvimos una revuelta que la quieren aplastar con todo. Y quiero que el relato, y con esto termino, es que lo van a colocar de nuevo al caballo ahí en la plaza Dignidad que se llamó. Entonces, el relato es súper importante. Porque ese es un relato, más que colocar un mono o un yeso, es un relato, es una imagen de poder. Y nosotros lo que nos falta es hacer el relato de nosotros mismos. Eso yo creo. ¿Alguna pregunta, duda, no? Para ir cerrando. Bueno, no hay más, vamos a hacer un cierre con, yo diría un par de elementos. Primero, recomendarle a su librito, Las Actas de Marussia. Yo lo encontré en internet el otro día, así que es leíble. ¿Por qué interesante? Lo escribió Patricio Mas, por si acaso, el año 74, mira. ¿Por qué interesante? Porque hay dos personajes principales. Uno es un trabajador anarquista que está trabajando ahí en Marussia, y otro es un dirigente sindical, el presidente del sindicato, y discuten ellos. Y el presidente del sindicato dice que el diálogo y que hay que conversar con los patrones, y este trabajador dice, nos van a matar, weón. Bueno, los mataron finalmente, porque después de que se confrontaron, pues también mataron al presidente del sindicato. Entonces ahí es un libro muy interesante por cómo demuestra cómo se desarrolla la lucha en esos años. Una segunda cuestión es esta cosa de Yo soy bien pesimista regularmente, pero en el trabajo que nosotros hemos desarrollado siento que a nosotros nos ha faltado entender que hemos escrito algo de historia. Si esto no existía. Este coso, estas instalaciones, esta maravilla que tenemos del Zoom ahora, el hecho que ahora podrían haber 2 reuniones más allá atrás sin que no hubiera ningún problema, es porque contamos con un espacio grande que hemos nosotros generado. Entonces, lo que pasa es que son muy pequeños los avances, son muy lentos, porque no hemos logrado remecer a los dirigentes y nosotros tenemos que hacernos cargo de eso. Y los compañeros que estén por Zoom tienen que entender que esto no va a cambiar solo porque uno lo desea haciendo clic. No va a cambiar. ¿Sí? ¿Sí? Para ¿Sí? que cierre usted, pero para que cierre usted, yo... Corte Lo que nomás. pasa que no es que uno sea o no sea. Nosotros somos sindicalistas. El problema que nos pasó a nosotros que estamos en los lugares, como trabajador, nos vamos y podemos luchar con el patrón, pero llegamos a la casa y somos otras personas. Eso también lo hemos perdido, que uno tiene que luchar siempre, en cualquier instancia, ya sea cuando va al médico, cualquier instancia, y no digo luchar, y una de las cosas que aprendí, ya no me pego más cabezazo contra la muralla. Voy a buscar la forma de cómo paso sobre la muralla, o me hago una escalera, me va a costar a lo mejor no sé cuánto hacer la escalera, pero yo no me pego más cabezazo con esa muralla. Voy a buscar cómo hago la escalera, cómo hago el hoyito de a poquito, sin dañar a nadie, pero yo creo que nos falta eso, o sea, dejar de ser funcionario de las cosas, sino que seguir creando siempre, con tu compañera, con tu hijo. Sé que los hijos no saben cómo es el papá, también. Sé que la comunidad de repente no le comprende, pero uno, si quiere un cambio, no tiene que transformarse en ser un funcionario en un lugar, sino que tiene que ser empático con todo lo que hay en el camino que va viendo. La naturaleza también tiene que ser empático con ella. Entonces acariciando todo y viendo a una persona acariciando todo, yo creo que es un discurso sin decirlo. A eso me refiero. Pero no por lo que digo, yo estoy llamando a una confrontación. Yo, como te digo, estoy diciendo que tenemos que buscar la forma como esa muralla la pasamos por algún lado. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé, pero hay que
ser sindicalista, hay que ser padre, hay que ser trabajador, hay que ser todo, pero con la misma consecuencia siempre, el mismo diálogo. Eso. Bueno, nosotros estamos pasando la muralla, Sí. que nos ha costado y No, digamos, no. teníamos a uno nomás arriba de la muralla, todavía no lo pasamos por el otro lado, pero ese es el ejercicio. Yo venía en el metro en la mañana y dos señoras conversaban por lo siguiente. Es tercer mes que no me pagan la locomoción ni la colación. Le decía una a la otra. ¿Y reclamaste? Sí, pero le dije a la señora no sé cuánto, pero me dijo que después me iban a pagar. Estaba llegando aquí a la Universidad de Chile, así que dije, me van a perdonar, señor. Le dije, pero de puro pechuga me va a meter en su conversación. No, pero usted tiene que ir a la inspección del trabajo a reclamar por porque es un derecho adquirido. Si usted lo tenía en una liquidación de sueldo y se lo quitaron hace 3 meses, si usted no lo reclama, va a quedar como que usted renunció a su derecho. Porque cuando uno lo perjudica, no lo reclama. Oh, pues yo no sabía que había que hacer eso, pues dijo. Entonces, ¿cuánto de eso es lo que nos falta a nosotros para poder armar? El compañero Patricio habló de la vuelta del caballo. La vuelta del caballo es la demostración más clara que faltó movilización popular para que el estallido triunfara. Si es eso nomás. No hubo pueblo organizado. Aquí hay una discusión de años y va a seguir. Yo la doy a donde voy, doy la misma discusión. No hubo pueblo organizado y por eso nos ganaron. Por eso no logramos. ¿Qué es lo que pasó con la gente de La Coruña? No tuvo el respaldo de la otra oficina salitrera. Y eso lo dice más en la acta de Marusia. Si todos los salitreros se hubieran parado en Iquique, a lo mejor nos habrían matado a todos los salitreros. Si todos los salitreros y trabajadores hubieran solidarizado con Santa María, a lo mejor no hubieran hecho lo que hicieron con los pampinos de Santa María. O sea, a nosotros, primero, nos falta la fuerza para tener mucho organizado, pero también las decisiones, la solidaridad, la honestidad con la que tratamos los temas y un largo etcétera. Entonces, va a ser esto igual mientras la gente no tenga clara cuál es su historia. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros en estas 2 clases? Le hemos explicado a los trabajadores que en los orígenes habían unos indiecitos que ni siquiera hablaban porque eran guturales en ese tiempo, que vivían en una horda, un grupo de tipos que se cuidaban entre ellos y se protegían para conseguir el alimento. Sin organización, traduciéndolo, ellos dijeron, sin organización no hay victoria. Y organizados cazaban un animal y lo aprendieron a cocinar y todo. Todo eso sigue un proceso. Los colegios de oficio, las WILDA y las corporaciones por oficio son instrumentos que crearon los trabajadores para darse organización. En esos años, en esos pretéritos años, ellos se entregaban a un dios, le rendían tributo a una divinidad y tenían, en ese tiempo lo muestran en la televisión, cuando muestran cositas, y había siempre una estatua con velas prendidas y la gente va y hace oración y deja ofrenda. Hasta que otros trabajadores descubrieron que el problema no era solo la ayuda mutua, no era solo tener que ayudarse cuando había desgracia. No, hay que empezar a pelearle al sistema que nos tiene mal, porque de lo contrario nunca vamos a cambiar la sociedad. Por eso los cambios sociales que se produjeron. La única diferencia para que se hubiera dado lo que Marx decía un día, que después del capitalismo venía el socialismo, es que los capitalistas nos aprendieron a consolar a nosotros. Y inventaron montones de cosas. Y cada vez que hay una crisis del capitalismo, inventan otra cuestión. La robótica, la inteligencia artificial, los celulares, las maquinitas para esto, lo otro. Usted aprieta botones y le salen manos y caminan y lo mueven en unos carritos. Todo es tecnificado. Y la gente ni siquiera se para de su casa, aprieta un botón y pone la tele para acá, para allá, los que tienen. Y los otros luchan por tenerlo, aunque sea robando y matando. Entonces, el sistema capitalista nos quitó las ganas de construir una nueva sociedad. ¿Pero qué sociedad va a ser esa?
Hay que dejarlo claro. No hacer una sociedad donde todo el mundo esté bullante y todos tengan autos, probablemente no, pues necesitamos una sociedad distinta, donde en vez de contaminar con los autos, existan otros tipos de transporte que no sigan, porque si no el mundo se va a terminar. Pues. Entonces, podría ser que la vuelta de esta rueda termine nuevamente en una etapa primitiva. Pues. A lo mejor vamos a llegar al origen de donde partimos. Pues. Estamos dando la vuelta completa, porque esto ya no está resistiendo más. La gente, vean lo que pasa en Israel, vean lo que está pasando con los rusos, vean lo que está pasando en África y en otros lugares donde ya la gente está comenzando a matarnos más. Entonces, nosotros acá, lo que hicimos con este trabajo fue educar, mostrar que sí es posible ganar cuando hay organización. Ese es nuestro ejercicio. No la partidizamos, nada. Nosotros hacemos un ejercicio de educación puro. No tiene ningún trasfondo, no tiene ningún interés particular. Es decirle a los trabajadores, si tú estás en un partido, eres de una religión, organízate con el que piensa distinto de ti, porque a los dos los están explotando y los están reventando. Y si logramos conseguir eso, sí vamos a avanzar. Así que muchas gracias a los que están conectados, a los que vinieron, y no se olviden, mezclemos los que puedan venir, vengan siempre, porque también nos echamos de menos aquí, queremos verlos. Muchas gracias y nos desconectamos. Chao. Aquí estoy. Recording stopped. Me conecté ahora que está terminando. ¿Ah? ¿Así que contaste 15 aquí a mi espalda? ¿Tú? ¿Contaste 15 vos estáis contando? No, pero lo conté, eran 13 nomás. 13. Lo conté en... No, sé por los dos primeros. Ah, ya. Bajamos respecto a los otros.